Bienvenidos a este espacio donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo y las noticias más jugosas. Espero que estén súper bien y listos para sumergirse conmigo en una noticia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y los ojos como platos. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama internacional, dos figuras que cada vez que aparecen juntas generan un revuelo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no es para menos porque hoy traemos un notición, un bombazo, que revela unos planes secretos para el 2025 que, les aseguro, los van a sorprender. Prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy es realmente increíble. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta ola de revelaciones, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no son parte de nuestra comunidad, si están viendo esto por primera vez y les encanta el chisme jugoso, las exclusivas y estar al día de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo nuestro, porque créanme, no querrán quedarse fuera de lo que se viene. Ahora sí, con la energía a tope, vamos a lo que vinimos. La noticia que les traigo hoy es fruto de semanas de investigación, de seguir pistas, de conectar puntos que parecían inconexos, y la conclusión es explosiva. Como muchos saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin, esta pareja que conquistó corazones en la serie Sen Kalkam, han mantenido una relación que ha sido objeto de constante escrutinio público. A pesar de las idas y venidas, de los rumores de ruptura, de las reconciliaciones, algo siempre ha mantenido unida la conexión entre ellos, una conexión que va más allá de las cámaras. Pero ahora parece que esa conexión se traducirá en proyectos concretos, planes que están cocinándose a fuego lento y que verán la luz el próximo año, en 2025. Estamos hablando de proyectos que podrían cambiar el rumbo de sus carreras, proyectos que no solo los involucran a ellos como pareja, sino que también demuestran una visión estratégica para el futuro. La información que hemos podido recopilar apunta a dos grandes áreas en las que Hande y Kerem estarían invirtiendo su tiempo, energía y probablemente sus ahorros. Primero hablemos de la actuación. Si bien ambos son talentosos actores, cada uno con sus proyectos individuales que han sido un éxito rotundo, se rumorea fuertemente que para 2025 estarían trabajando juntos en una nueva producción audiovisual. Pero no se trata de cualquier serie o película. La información que manejamos sugiere que estarían apuntando a un proyecto de alcance internacional, algo que les permita cruzar fronteras y consolidar aún más su presencia en mercados globales. Piensen en producciones que no solo se emitan en Turquía, sino que tengan potencial para ser distribuidas en plataformas de streaming de renombre mundial, con grandes presupuestos y guiones que prometan cautivar a audiencias de todo el planeta. Esto no es solo una especulación. Hay indicios muy sólidos de que han estado en conversaciones con productoras y guionistas de fuera de Turquía, explorando opciones que se alineen con su visión artística y su deseo de crecer. La idea sería crear algo que vaya más allá de los dramas románticos que los catapultaron a la fama, quizás algo con tintes de thriller, acción o incluso una comedia con un toque oscuro. Imaginen a Hande y Kerem en roles completamente diferentes a los que nos tienen acostumbrados, mostrando una faceta actoral que quizás aún no hemos visto. Pero ahí no queda la cosa, esto se pone más interesante. El segundo gran pilar de estos planes secretos para 2025 estaría centrado en el mundo de los negocios, más concretamente en la producción audiovisual. Sí, han leído bien. Se dice que Hande y Kerem estarían considerando dar un paso adelante y no solo ser los rostros de un proyecto, sino también estar detrás de él como productores. Esto implicaría la creación de su propia productora o al menos, una colaboración significativa con una ya existente. El objetivo sería tener mayor control creativo sobre los proyectos en los que participan, poder desarrollar historias que les apasionen y dar oportunidad a nuevos talentos. Esto es un movimiento muy audaz y demuestra una madurez profesional impresionante. No se trata solo de seguir actuando, sino de construir un legado. Si esta información se confirma, estaríamos hablando de un antes y un después en sus carreras, posicionándolos no solo como estrellas de pantalla, sino también como empresarios visionarios dentro de la industria del entretenimiento. Las fuentes que manejamos sugieren que ya han estado investigando el mercado, analizando modelos de negocio y, lo más importante, buscando guiones y conceptos que resuenen con su visión. La idea sería poder producir tanto contenido para televisión y cine como quiz. También para plataformas digitales, abarcando diferentes géneros y formatos.
Ahora, ¿qué impulsa a Ande y Kerem a tomar estas decisiones tan importantes para 2025? Creemos que hay varias razones clave. En primer lugar, la experiencia que han adquirido en la industria. Han estado en el ojo del huracán mediático durante años, han trabajado en producciones de gran envergadura y han aprendido muchísimo sobre el funcionamiento del negocio. En segundo lugar, su creciente popularidad internacional. Son reconocidos en muchos países, y esto les da una plataforma sólida para lanzar proyectos que busquen un alcance global. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, su química y conexión. Verlos trabajar juntos en Senkalkam fue mágico, y si esa magia la trasladan a la producción, a la creación de contenido, podríamos estar ante algo realmente especial. Este enfoque dual, actuando y produciendo, les permitiría maximizar su impacto. Podrían ser los protagonistas de sus propias creaciones, asegurando así la calidad y la visión que desean imprimirles. Además, al estar detrás de la producción, tendrían la libertad de elegir proyectos que realmente les motiven y les permitan seguir creciendo como artistas. No se trataría solo de tener un trabajo, sino de tener una pasión que además se convierte en un negocio. Las conversaciones que han trascendido sugieren que están muy entusiasmados con la idea de expandir su influencia más allá de la actuación. La posibilidad de crear historias que resuenen con el público, de contar narrativas que quizás no se están contando, es algo que les apasiona enormemente. Y como hemos visto en otras figuras del entretenimiento, cuando una pareja exitosa decide unir fuerzas en el ámbito empresarial, los resultados pueden ser espectaculares. Otro punto a considerar es la evolución del mercado audiovisual. Las plataformas de streaming han abierto nuevas avenidas para el contenido, y la demanda de producciones originales y de calidad es cada vez mayor. Ande y Kerem, con su visión y su alcance, estarían perfectamente posicionados para capitalizar esta tendencia. Podrían estar pensando en crear series limitadas, documentales, o incluso contenido interactivo, algo que esté a la vanguardia de lo que se está ofreciendo. Ahora es importante mencionar que esta información, si bien proviene de fuentes muy confiables y se basa en una serie de indicios sólidos, aún no ha sido confirmada oficialmente por Ande o Kerem. Sin embargo, los detalles que hemos podido recopilar son tan específicos y coherentes que la posibilidad de que estos planes se materialicen en 2025 es muy alta. Estamos hablando de la posibilidad de que lancen su propia productora o se asocien con una existente, de que estén trabajando en un proyecto de gran envergadura a nivel internacional, y de que ambos estén profundamente involucrados en cada etapa de la creación. Piensen en la influencia que tienen en redes sociales, en su capacidad para conectar con millones de fans alrededor del mundo. Si canalizan esa influencia hacia la producción de contenido, el potencial es ilimitado. Podrían crear historias que aborden temas importantes, que inspiren, que entretengan, y que además tengan un sello de calidad indiscutible. Este paso hacia la producción también podría significar que estarían más selectivos con los papeles que aceptan como actores. Querrían asegurarse de que cada proyecto actoral en el que se embarquen sea verdaderamente significativo y les permita seguir explorando su potencial creativo. Y esto, para nosotros como espectadores, solo puede significar cosas buenas, personajes más complejos, historias más interesantes y, en general, un entretenimiento de mayor calidad. Así que mientras esperamos una confirmación oficial, lo que sí podemos hacer es especular y, sobre todo, emocionarnos con las posibilidades. Imaginar a Ande y Kerem no solo frente a las cámaras, sino también detrás de ellas, dando vida a sus propias visiones. El 2025 se perfila como un año crucial para esta carismática pareja, un año que podría redefinir su trayectoria en la industria del entretenimiento. Y hasta aquí nuestro bombazo de hoy, mis queridos amigos. Hemos desglosado lo que podría ser la jugada maestra de Ande Erçel y Kerem Bürsin para el 2025. Hemos hablado de sus posibles incursiones en proyectos audiovisuales internacionales y de su ambicioso plan de convertirse en productores. Sin duda son noticias que nos dejan con la expectativa por las nubes. En resumen, lo que hemos visto hoy es que Ande y Kerem no están para quedarse quietos. Parece que están planeando expandir sus horizontes de manera significativa para el próximo año. Las pistas apuntan a una posible colaboración en una nueva y ambiciosa producción audiovisual de alcance internacional, donde no solo serán protagonistas sino que también estarían involucrados en la producción. Esto significaría un salto cualitativo en sus carreras, demostrando su visión empresarial y su deseo de tener un mayor control creativo.
Es un movimiento que podría consolidarlos aún más en la industria global del entretenimiento y abrirles puertas a nuevas oportunidades. El 2025 se vislumbra como un año de grandes sorpresas y de consolidación para esta pareja que sigue cautivando al público. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en este vídeo, por su tiempo y por su atención. Espero que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estos planes. ¿Creen que Hande y Kerem se lanzarán a la producción? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos realizar juntos? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido exclusivo, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, y sobre todo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.